Pues bien, si les parece bien, vamos a comenzar a comentar sobre los seminarios. Eh, bueno, inicialmente les voy a comentar que el equipo docente está formado por Marisa Punta Rodulfo y Ricardo Rodulfo, que son la cabeza pensante de rodulfos.com. Ellos dirigen el equipo donde están Susana Lado, Graciela Manrique, Daniela Muña, Georgina Rodulfo Punta y Santiago Tonelli. Entre todos conformamos el equipo de Rodulfos. Los webinars que hacemos son webinars online que se dan exactamente una vez cada 10 días. Se lanza el temario en formato PDF, se envía vía email y existe un foro de preguntas cada 2 clases donde no es obligatorio contestar en algunos casos y en caso de beca el que es interesante es la participación en estos foros. Y al final del seminario, que es optativo, se puede presentar un trabajo al fin de seminario donde, bueno, a mi criterio después uno tiene la devolución de un equipo docente lógico y evidentemente si a uno le interesa profundizar en el seminario, esa es una muy buena oportunidad. Este año vamos a introducir una nueva modalidad eh, que va a ser una modalidad semipresencial por medio de 4 webinars en el seminario La discapacidad, el sufrimiento en el niño, niña y su entorno. Y en este seminario, que vamos a hacer en 4 fechas determinadas, ustedes van a poder compartir con Marisa Punta Rodolfo, que es la que lo va a dictar. Evidentemente, entonces tendréis una rueda de preguntas y además lo interesante es que si no, ese material en vídeo lo podéis visualizar luego en vuestros domicilios, en donde queráis, tranquilos y en el horario que queráis. Entonces, lo interesante es que este seminario además no tiene una extensión de tantas clases, sino solamente tiene 4 clases y la información la podéis encontrar en la web. Casualmente les quería comentar que estamos teniendo problemas en la web hoy en día, problemas técnicos, y esperamos que se resuelvan en el transcurso de las horas, pero en este momento la web está caída, así que cualquier persona que quiera contactar con nosotros en el chat, aquí les acabo de pegar el email donde nos podéis encontrar, que es doctorasrodulfo@gmail.com. Y sin más, les voy a enviar, bueno, les voy a pasar con Marisa y con Ricardo. En este momento tendrían que aparecer en la pantalla. Ok. Y ahora están ellos en primer plano. Así que cualquier cosa que necesitéis, me pueden enviar cualquier pregunta para hacerles a Marisa y a Ricardo en el chat. Y bueno, espero que disfruten de este webinar. Al final del webinar vamos a hacer una rueda de preguntas y para eso vamos a implementar nuevamente el chat. Ustedes pueden escribir las preguntas que tengan aquí y yo se las traslado a Marisa y Ricardo. Hasta luego, buenas noches. Hola. Seminarios. Sí, buenas noches a todos. Estamos, digamos, entre el tercer y el cuarto año del comienzo de toda esta actividad online que, dicho de una manera un poco irónica, se viene proponiendo y llevando a cabo, en la medida de nuestras posibilidades, una formación informal en psicoanálisis. Una formación informal aquí no significa
algo así como algo laxo o carente de rigurosidad, todo lo contrario. Más bien, la palabra informal apunta a cierta dimensión de libertad en un doble sentido. Una formación informal en la medida en que por nuestras posiciones teóricas y clínicas está libre de presiones de escuela, de presiones con formatos institucionales demasiado estereotipados. En ese sentido, nuestra crítica, en particular mi crítica, he dedicado bastante tiempo a esto, va dirigida en dirección a que cierto formalismo dogmático y cierta apropiación de la potencialidad creadora del psicoanálisis por dispositivos demasiado rígidos, ha en realidad reprimido, retrasado el desarrollo del psicoanálisis, a veces ha hecho de él, lo ha puesto en peligro de volverse un artefacto demasiado conservador y hasta anacrónico. Y en segundo término, una formación informal porque también está libre de otro tipo de presiones, las presiones que llegaríamos a lo que Lacan llama discurso universitario, en otras palabras, burocracia. En muy pocos países, fuera de bastante en Francia y mucho en Argentina, pero bueno, estamos aquí, el psicoanálisis se ha implantado en la universidad, en la facultad de psicología, etcétera, etcétera, y en otras. Pero bueno, con el costo de sufrir procesos de burocratización difíciles para una disciplina que creció y crece mejor justamente en la informalidad. Muchas veces, en ese sentido, la demanda de lo que llamaríamos significantes que enchapan, maestrías, doctorados, distintos posgrados, acaba por volverse no un medio para formarse, sino un fin en sí mismo, dejando en segundo plano el pequeño detalle de una formación exhaustiva en psicoanálisis. Empezando porque la universidad también excluye un requisito que es el número 1 de cualquiera que se acerque al psicoanálisis, ¿no? Que es el propio análisis. El psicoanálisis, esto Freud pudo dejarlo bien establecido, antes de ser una teoría con una práctica articulada o derivada de ella, es una experiencia, empieza por ser una experiencia, una cierta experiencia que podríamos llamar, abreviando términos, una experiencia del inconsciente o de las propias particularidades del inconsciente en el funcionamiento de alguien. Esta experiencia es previa a una formación académica. No se puede, el psicoanálisis no se puede aprender desde afuera, como se pueden aprender otras disciplinas legítimamente. El psicoanálisis primero tiene que pasar no solo por la propia cabeza, sino por el propio cuerpo del que va a ser psicoanalista, o se propone hacer algo singular, creativo con el psicoanálisis, aunque no fuera exactamente ser un psicoanalista. Por eso hay otros profesionales tocados por el psicoanálisis desde sus propias profesiones, psicopedagogía, psicomotricidad, fonoaudiología, etcétera, pero en todos los casos eso tiene que pasar por una experiencia propia. Estas son las características de lo que podríamos llamar una formación informal, entonces. El psicoanálisis crece en libertad, ¿no? Por eso su existencia es incompatible con regímenes
dictatoriales que más bien lo ponen en severo peligro o en decidida exclusión. Pero esa libertad también es hacia adentro, ¿no? Necesita la formación de colegas jóvenes, necesita respirar aires de libertad y de alegría de trabajo en común, y de búsqueda y de exploración, y de apoyarse mucho, mucho realmente, en un elemento humano fundamental, que el psicoanálisis no siempre ha procesado lo suficiente, que es la curiosidad, el deseo en el sentido del deseo de exploración, o el deseo de jugar, que luego a lo largo de la vida se va transformando en otro tipo de exploraciones lúdicas que pasan por las más diversas actividades. Cuando vos decías recién colegas jóvenes, yo pensaba que en todo caso los colegas podemos ser jóvenes en la medida en que tenemos deseo de curiosear, felicidad por aprender, bueno, tener una formación sostenida, informal y sostenida, y que en todo caso el centro de nuestro quehacer tenga que ver con atender al sufrimiento del otro, saber cómo hacerlo, o sea, estar capacitado para eso. Y me parece que eso que vos decías de el correr detrás de las chapas, ¿no? La primera chapa para muchos es terminar la carrera, ahora inmediatamente la segunda es la otra chapa de la maestría, esto, lo otro. Y el tema es que surge una dimensión de escalafón, no es que esté de mal eso, no está mal hacer una maestría, hacer un doctorado, nosotros hemos hecho doctorados y demás, pero digamos, en este momento se pone primero eso y luego la formación. La formación de un psicoanalista no puedes esperar a luego la chapa. Creo yo, no estamos de acuerdo en eso. Sí, sí, absolutamente. Y coincido también con eso de lo que es ser joven en ese sentido. Además me ha agradado oírlo porque hace de mí uno de los más jóvenes quizás de este encuentro, porque no me viene mal. Bueno, antes de pasar a un punto más específico, redondeando, estamos en este momento con un capital formado de unos 9 seminarios ya dictados, ya realizados, y que pueden mezclarse, más uno inminente que está por empezar, pero de una manera, con otro formato, que es el que va a iniciar Marisa a poco tiempo, ¿no? Hay 4 seminarios de Marisa, un seminario de Graciela Manrique y 4 seminarios míos que, bueno, sobre los que después también quiero decir algunas cosas, porque además, en la medida en que no nos ha interesado mantenernos en esos esquemas jerárquicos muy propios de la política y de la política universitaria y de las relaciones de poder institucionales, en general los seminarios nuestros están dirigidos a una gama de público muy amplio, están pensados como para que distintos estratos de edades profesionales puedan aprovecharlos y, si es posible, y mejor todavía, disfrutarlos. No hay algún seminario que esté excluido, por ejemplo, de hacer porque alguien tenga muy poco tiempo de egresado, o tenga demasiado, o tenga mucho ya. La idea es que, no sé si lo podemos lograr, eso tienen que jugarlo los demás, pero siempre apuntamos a un ideal de público heterogéneo, no homogéneo. Ni homogéneo en su composición, por eso no excluimos a los que no son psicólogos o médicos, ni homogéneo en su edad profesional. Ahora me gustaría dejar paso para que Marisa hable un poco del seminario que está por comenzar, que también abre, además de un nuevo formato, una problemática que hasta ahora no habíamos tocado aquí.
Yo estoy muy emocionada con este seminario de discapacidad. En realidad empecé a trabajar en este tema y es un tema que nunca abandoné. Algo de eso cuento en el sitio. Bueno, los que quieran recorrer mi trayectoria lo van a poder leer en otros espacios. Y creo que a lo largo de todos estos años, yo empecé trabajando en un lugar que era terrible, era un rejunte de niños con distintas discapacidades, ni como psicopedagoga ni como maestra, que fui en ese momento, sabía qué hacer con todos esos niños y nadie nos decía cómo hacer. Y bueno, como decíamos la otra vez en una mesa con una colega, Olga Favela, acerca de cómo se ha ido ubicando distinto este tema a lo largo de los años, bueno, yo asistí a un cambio muy importante, que es que cada vez más los niños con distintas discapacidades, por ejemplo, pudieran irse integrando en la medida que eso justamente les fuera importante y útil para subjetivarse a la escuela común. En este momento, por ejemplo, los niños con discapacidades motoras han casi abandonado las escuelas para discapacitados motores. Están prácticamente, salvo niños con discapacidades muy graves, los demás están integrados en escuela común, así como con otro tipo de discapacidades. Yo, por supuesto, no sostengo que cualquier niño se tiene que integrar a escuela común, sino que tiene que integrarse un niño en la medida en que el tránsito por la escuela sea algo subjetivante para él. Desde hace unos cuantos años ha ido trabajándose mucho en este campo, desde, por lo menos acá en la Argentina, y veo que en otros países también, para tomar conciencia de lo que es la atención a la problemática de la discapacidad. Cuando yo empecé a trabajar en el tema, digamos, se me cuestionó en mis primeros trabajos de que yo pudiera trabajar como analista con pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, afectados seriamente en forma intelectual. Actualmente, prácticamente eso no se discute dentro del campo psicoanalítico. Y es muy importante que así sea. Ahora, lo que yo puedo notar en mi experiencia actual, dirigiendo un programa dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hace más de 20 y pico de años que estamos allí, lo que vemos es que cada vez la demanda es mayor, pero no es la formación cada vez mejor o cada vez más sostenida. La gente puede empezar a trabajar en este campo, pero yo me doy cuenta que no tienen los recursos necesarios para trabajar en este campo. Y realmente, si les cuesta trabajar con niños, ¿cuánto más les va a costar trabajar con niños con algún tipo de discapacidad? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, trabajar con un niño afectado por un autismo grave o por una psicosis grave? ¿Cuánto, por ejemplo, con un niño que padece un miedo meningocele, los niños afectados por lo que se denomina piel de mariposa o piel de cristal, con distintos tipos de discapacidades, discapacidades visuales importantes o auditivas. Bueno, ¿cómo se puede plantear el trabajo en esas circunstancias? Dentro de la escuela también los educadores, los psicopedagogos, los equipos escolares, en la clínica, los equipos de salud, cómo podemos hacer redes, cómo podemos trabajar en conjunto. Creo que yo me planteo este seminario como algo así, como el inicio de
de una cadena de seminarios orientados en esta dirección. Y si recorro los seminarios que estoy dictando, fíjense que se cruzan todos estos. Y bueno, yo estoy emocionada y con mucha alegría de empezar este seminario con esta modalidad webinar que nos va a permitir interactuar y por supuesto además vamos a tener nuestros foros, nuestros intercambios de siempre, pero sí me da alegría. Esto que le decía antes a Ricardo, esto implica, bueno, mantenernos a todos en un espíritu creativo y curioso. Esta problemática de la discapacidad, que todavía, bueno, tenemos mucho que hacer con ella y quizá por ella en alguna medida, pone a prueba justamente también algunos lugares comunes conceptuales que se han estereotipado, en más o en menos en distintas corrientes psicoanalíticas, y es una ocasión para revisarlos. Voy a mencionar simplemente un par de ellos. Uno es inevitable la tendencia que se puede observar en algunos colegas. Cada vez son más los colegas, aunque son pocos, cada vez son más los que se acercan a trabajar de algún modo en estas problemáticas, que procuran, sin mayor discusión, sin plantearse mayores preguntas, sin plantearse mayores problemas, alojar las discapacidades del niño, del adolescente o del adulto en alguno de los formatos psicopatológicos ya conocidos, ya establecidos. Entonces, el discapacitado, por ejemplo, se tendría que ubicar en la tríada clásica de esa neurosis, perversión, psicosis, por ejemplo. Esto es una petición de principio, porque no se discute el asunto, ni se abre la lente, digamos, del pensamiento para darse la oportunidad de ver, bueno, puede ocurrir, pueden ocurrir, qué nuevas configuraciones dentro de, que luego pudieran tener algún nombre dentro de la psicopatología, qué nuevas configuraciones pueden producirse en ciertas discapacidades, ¿no? Problemáticas como la depresión, la manía, sobre todo en el sentido de defensa maníaca, problemáticas del duelo y de lo traumático, por ejemplo, pueden tener ahí especificidades muy particulares. Entonces, es cerrar el camino, digamos, aplicar las clasificaciones psicopatológicas que haya, malas o buenas, psicoanalíticas o no, aplicarlas a las personas discapacitadas. El segundo punto, también muy interesante, lo leía hace poco en un trabajo de una colega, pero lo he encontrado más de una vez, es sobre todo cuando se está estudiando chicos que tienen algún tipo de retraso, algo así como lo cognitivo no me interesa, no es asunto nuestro. Como el psicoanálisis sería de lo afectivo, en todo caso de la normalización edípica de ese paciente, y lo cognitivo no nos interesaría para nada. Esto es algo que personalmente me provoca mucha sorpresa, porque por muchas razones que vale la pena deconstruir un poco en esta afirmación. Primero, da por sentada divisiones metafísicas de la psique, como por ejemplo divisiones que se remontan a Aristóteles, por ejemplo, entre lo volitivo, lo afectivo y lo cognitivo, particiones muy arcaicas del psiquismo,
que vienen de la historia de la metafísica y no tienen ninguna cientificidad probada. Entonces, por otro lado, segundo punto, el psicoanálisis, entre otras cosas, vino a embrollar una diferenciación tajante entre lo cognitivo y lo afectivo. Entre, por un lado, el desarrollo cognitivo de los procesos lógicos, etc., y por otro lado, la afectividad. El psicoanálisis en realidad no respeta esas categorías. Ya en un texto tan temprano como Psicopatología de la vida cotidiana, se ve a Freud, por ejemplo, analizando situaciones que que implicarían verdaderos actos fallidos o lapsus bien cognitivos en un sentido convencional, pero que claro, no lo son. Así que el psicoanálisis no tiene por qué ponerse a respetar eso. Tercer punto. En conjunción con las neurociencias en su reciente desarrollo y con los nuevos desarrollos en psicología del desarrollo, el psicoanálisis, con su propia clínica, tiene sus propios descubrimientos, también a hipótesis, en relación con procesos que podríamos llamar convencionalmente cognitivos. No es que el psicoanálisis de eso no tiene nada que decir, tiene muchas cosas que decir, por ejemplo, en relación a la multimodalidad perceptual, que es un tema reciente que en las ciencias del hombre, y que el psicoanálisis empezó a levantar por su propia cuenta como en su propia investigación clínica, sobre todo en Tasting, a propósito de los autistas, en la década del 80, digamos, ¿no? Luego Stern añadió a eso mucha conceptualización, nosotros hemos procurado seguirla. Entonces, estos dos factores, el primero que mencioné y son de mucho interés en cuanto a ofrecen muchas oportunidades también, no solo de trabajar con la discapacidad y de investigar, sino que a través del trabajo con la discapacidad, el psicoanálisis cambia algo de su propia identidad teórica, modifique algunas cosas de sus propios estatutos y revise a veces criterios envejecidos, ¿no? En particular insistiría en eso, aunque el mismo Freud no dejaba de marcar como cierto grado de inteligencia del paciente era muy importante en el trabajo psicoanalítico. Ahí había mucho que precisar en cuanto a qué se consideraba inteligencia, pero estaba en pie que Freud no menospreciaba, no dejaba fuera algo llamado inteligencia, ni lo consideraba indiferente para los pronósticos de un tratamiento. Aunque no sea la inteligencia, esto no tiene que ver con la inteligencia en sentido académico, sino con una conceptualización psicoanalítica de inteligencia. Y los propios cognitivistas, sin citar, como es la mala costumbre entre los profesionales, no ha dejado de utilizar ciertos criterios psicoanalíticos que enlazan de una manera inextrincable, hablando por ejemplo de inteligencia emocional, que es algo que, una idea, una noción que un psicoanalista comprende y aprueba fácilmente. Uno de los aspectos que yo quisiera marcar es que, hablando de la formación informal o de la formación sostenida, es que muchas veces entre nosotros, entre el equipo docente, hemos estado pensando en que mucha gente que hacen a las formaciones básicas, a las formaciones más filosóficas, lingüísticas, bueno, lo que hace a la formación de un psicoanalista tendría que venir después que
al trabajo más clínico, cotidiano. La experiencia nuestra de formación tuvo que ver con, bueno, cuando nosotros nos recibimos en pleno auge en ese momento de Klein, rápidamente esto da un giro y empieza a tener mucha presencia en Argentina el pensamiento de Lacan y de toda la escuela francesa. En ese momento, para poder entender a estos autores, nosotros tuvimos que estudiar lingüística, matemática, filosofía, seguimos estudiando, y eso nos permite entender y procesar la clínica de otra manera, seguir procesando el psicoanálisis, o sea, para que podamos ser fieles herederos, de alguna manera, como dice Derrida, tenemos que seguir trabajando el pensamiento del psicoanálisis. Si no seguimos trabajando el pensamiento del psicoanálisis, no, nos comen, nos pasan por encima, y justamente en una reunión de un foro de profesores universitarios, del cual formo parte, una de las cosas que yo marcaba era que los psicoanalistas no necesitamos que nadie nos destruya, porque nos estamos destruyendo por dentro, entre nosotros, con facciones, peleándonos unos con otros, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene que venir ningún malo de afuera. El DSM no nos va a matar. Nos va a matar que nosotros no podamos seguir pensando y poder ir debatiendo. Por eso, en realidad, por ejemplo, si alguien que hace poco se recibió me dijese, bueno, pero, por ejemplo, el seminario de formación básica no tradicional, o trabajando en los andames, son seminarios que viene dando Ricardo, es un seminario que yo podría hacer, y bueno, yo he dicho que sí, que lo pueden hacer, lo ha hecho gente muy joven, que realmente ha sentido que eso le da una base para pensar otras cosas, y como ustedes saben, si bien los seminarios los venimos dictando desde hace tiempo y venimos sumando seminarios, cada seminario es una cohorte, ingresan en el mismo momento al seminario, hacemos foros después de las clases, los guiamos en sus preguntas, en los casos que presentan, realizamos todo un trabajo final tutoriado. O sea, no es un seminario que se pone y uno lo baja como si bajase un libro, porque eso no es una verdadera transmisión. Lo textual es lo textual, y trabajamos la bibliografía, pero bueno, un seminario es un tipo de transmisión única e irreemplazable. Yo quisiera además comentarles algo, porque me parece que no logro transmitirlo bien, y quizá el título, podamos poner un título adecuado, etcétera, para que la gente pueda darse cuenta de que el seminario de patología grave, quizás un nombre demasiado rimbombante, pero puede resultarles muy importante para trabajar en los comienzos también, y en cuestiones muy difíciles, por ejemplo. Es quizás el seminario que a mí me permitió, junto con el autismo, entre otras cosas, amasar el libro de conceptos psicopatológicos, y justamente allí yo planteo toda una diferencia entre separación, pérdida, duelo, duelo patológico, trauma. Eso hace a distintos caminos psicopatológicos, o también, bueno, puede de allí emerger un propio camino saludable, pero esto nos sirve para pensar problemáticas que en la actualidad también se están trabajando en forma más minuciosa en distintos países del mundo, como tiene que ver con el abuso sexual infantil, que en sí no puede dejar de ser traumático. Sí. Sí, ese es un punto importante, ¿sí? Cómo se puede de pronto alguien autoexcluir de una manera que
no es lo más conveniente. Por mi parte también, como dice Marisa, si pensamos en ella, priorizaría herramientas y el de patología grave. Y en el caso mío, pensando particularmente en gente bien joven, el de jugar, que retoma el jugar, y el de formación básica no tradicional. Este último es un punto ahí, porque se propone justamente, se propone lo que dice el título, porque ¿qué suele ocurrir? Veamos, suele ocurrir que en la formación más estandarizada, aunque sea una formación de muy buen nivel en algunos aspectos, pero se procede más o menos así. Se aprende cómo Freud piensa, supongamos, el deseo, cómo Freud conceptualiza el deseo. Y se aprende y muchos aprenden incluso a memorizar eso perfectamente, sin introducir una crítica desde una visión actual de cómo podemos pensar la problemática del deseo. Como si enseñáramos a la antigua y dejáramos la modernización para después. Como si, por ejemplo, enseñáramos transportes y habláramos de enseñar a los chicos que hay bueyes y carretas, y solo muchos años después habláramos de aviones, ¿no? Tomo el caso del deseo porque es paradigmático en eso. Por ejemplo, ¿no? Freud conceptualiza el deseo básicamente como la reaparición por vía imaginaria, por vía de una actividad imaginativa, de una percepción perdida, ¿no? En eso consistiría como el núcleo del deseo. Ingeniárselas para hacer reaparecer alucinatoriamente, dice Freud, una percepción perdida, por ejemplo en un sueño o en cualquier formación de fantasía. Ahora bien, esta caracterización del deseo lo reenvía siempre al pasado, reenvía el deseo al pasado, siempre se trata de recuperar algo que se perdió. El deseo siempre, el deseo de recuperación, un deseo en ese sentido tiene una dimensión nostálgica. Una dimensión que puede existir en ciertas personas en relación con su modulación propia del deseo, pero que no es la única, porque si uno va a verlo desde otro punto de vista, empezando por niños muy pequeños, el deseo tiene todo que ver con la curiosidad, la exploración y por lo tanto una dimensión de apertura hacia el porvenir. Por ejemplo, el deseo que está implicado en el proceso de creación de un juguete por parte de un niño, de un juguete que antes no existía como tal, que él lo inventa como tal, no recupera nada perdido, sino que crea un elemento nuevo que durará el tiempo que dure. Entonces, si uno estudia largos años, se queda con la concepción del deseo freudiana, sin enseguida introducir su revisión crítica, tarda mucho tiempo en actualizar su visión del psicoanálisis. Empieza a estudiar todo en la forma más tradicional, ¿no? Es como primero cronológico, es como primero afiliarse a un partido conservador, esperando que con el tiempo llegue el momento de afiliarse a un partido socialista. Puede pasar toda la vida en esa deriva. Y una formación básica no tradicional, justamente muy dirigida a los colegas jóvenes, se propone lo contrario, se propone introducir, pensar lo más histórico desde lo más actual, en la clínica y en la actualización de nuestros conocimientos, ¿no? Así que, no hay que dejarse asustar por ese tipo de suposiciones, y vuelvo a decirlo, en los seminarios que hacemos hasta ahora, puede ser que en algún momento hagamos algún seminario distinto, pero hasta ahora están pensados como para que puedan ser aprovechados de distinta manera por cada uno que lo haga, digamos,
integrando las variables de edad, profesional, nivel de formación, etcétera, etcétera. Sí, ahora que dice esto Ricardo, pensaba en algunas situaciones, en algunos casos que se ha dado de conocer a un colega en determinado momento de su formación, colegas avanzados en su formación, y después de todos estos años que hemos hecho en conjunto, en formación sostenida, con estos colegas, me he encontrado con ellos en distintas situaciones y, bueno, nos he notado muy cambiados. Y, otros compañeros me han dicho lo mismo. O sea que creo que en grupo estamos produciendo algo bueno, que la transmisión, además tenemos bastante cuidado en el tema de la escritura también. En los foros participamos activamente, pero escribimos y pensamos todos en cómo escribimos, cómo escriben los demás, los trabajos también, qué forma darle. Y la frecuentación de la escritura es algo que nos hace bien a todos. Escribir las clases seguro que es muy difícil, son gérmenes de... Pero con los trabajos pasa, y también en los foros, que van y vienen las escrituras, y eso yo creo que es una de las cosas que hace también el enriquecimiento de todos nosotros en estos seminarios. Sí, hemos podido leer con gran placer comentarios ligados así a puntos de uno u otro seminario, comentarios realmente medulares, muy reflexivos, muy interesantes, comentarios, y eso ya no depende de los títulos de nobleza, de antigüedad, de haberse recibido o algo así. Comentarios muy inteligentes, muy penetrantes, que le hacen ver a uno incluso algo desde un nuevo punto de vista, o añaden algo que no había pensado, ¿no? En general, muy alto nivel en esos textos escritos con comentarios post seminario. Nada de repetir de algo automáticamente, nada de memorizar consignas, sino de verdaderamente abrir a pensar, materiales clínicos que se ponen a veces muy apropiados, que muestran una rápida articulación entre lo teórico que se leyó y la clínica que se está practicando. Así que eso nos es muy alentador, muy estimulante. Y además hace nuevamente verdadero aquello de que la mejor forma de aprender es dar clase uno, ¿no? El que enseña, el que aparentemente enseña es el que más suele aprender muchas veces. Sí, si se abre a la interrogación y eso, sí. Yo no sé si, Ricardo, a vos te parece dar lugar a las preguntas, a los comentarios del equipo docente que está participando desde sus distintos lugares también, como habíamos anunciado. No sé cómo vos estás organizando, Santiago, desde allá la reunión, ¿qué te parece? Puede ser, sí. Porque pueden surgir nuevas cuestiones. Si quieren podemos comenzar con las ruedas de preguntas. En cuanto... No sé si alguien tiene una pregunta, las podéis volver a poner tanto en las preguntas como en el chat. Sí, también yo había pensado, por ejemplo, no fuimos deteniéndonos en cada seminario en particular, pero, por ejemplo, si Graciela Manrique quisiera poner un poquito el foco sobre el seminario de ella, o quisiera agregar algo
Daniela Miña o Susana Lago en relación a lo que venimos diciendo de nuestra propia experiencia. Me encantaría darles un lugar para luego pasar, por supuesto, a las preguntas, pero... Debería... lamentablemente esto no es viable por la configuración que se ha hecho. Entonces, Daniela solamente creo que podría asistir como tal porque no hemos dado de alta a todo el equipo en cuanto a coorganizadores, sino como asistentes. Sí, pero de cualquier manera pueden pedir para hablar, me parece, sí, ¿no? Claro que sí, claro que sí, podemos. Claro, por eso yo las están invitando. Sí, lo sé eso, Santi. Así que no estoy viendo preguntas. Sí. Sí, Graciela quería decir algo. Un segundito. Entonces... no lo estoy encontrando, porque, perdonen, pero como siempre el directo... Aquí la tengo. Pues ahora estamos activando el sonido de Daniela y ella decía que le parecía muy importante. Sí, se te escucha muy bien. Ah, bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, acá nos estábamos comunicando con Graciela y con Susana y lo que nos parecía como muy importante marcar, tomando este comentario en función de las producciones y de los trabajos que nos van presentando, y de lo rico que es el intercambio compartido, justamente, es clave, importantísimo para nosotros el trabajo en los foros, o sea, nos parece muy importante que puedan ir trabajando con las preguntas que se van enviando en cada clase y que en función de las respuestas de ustedes, de lo que pueden ir armando en función de esas preguntas, nos vamos enriqueciendo todos en el trabajo que vamos haciendo, porque obviamente estamos aprendiendo todos y muchas de las cuestiones que a ustedes se les ocurre preguntar son cuestiones que nos abren a pensar un montón de cuestiones que quizás son novedosas para nosotros también, o sea que nos parecía importante marcar desde el equipo docente esto, que cuanto más participación se pueda producir en los foros, más intercambio y más posibilidad de aprendizaje conjunto y de seguir, digamos, enriqueciéndonos todos con lo que ustedes pueden aportar y con lo que nosotros podemos aportar desde el equipo docente. Entonces me parece que es algo muy importante a poder marcar y a poder sostener, ¿no? Sobre todo, bueno, este año que se ha pensado bueno, que las respuestas a los foros que se vayan tomando sean las de las últimas clases, porque si no se perdía un poco el ritmo cuando se empezaban a contestar foros previos. Entonces, no sé, queremos fomentar esa participación por parte de todos los que cursen, a ver si, bueno, cada vez lo vamos enriqueciendo un poquito más. Sí, sí, coincidimos plenamente con lo que están diciendo nuestras colegas y además también hemos pensado, porque uno va también ajustando más las cosas, de que en realidad la instancia del foro son muchas más horas de crédito de los seminarios y también junto con el trabajo final, junto con la lectura de las clases, todo eso amasa, digamos, bueno, a la calidad del aprendizaje. Es innegable el valor de la participación, porque además se produce un verdadero intercambio también entre todos los participantes, y uno va siguiendo el desarrollo de los distintos participantes a través de los foros. Eso es realmente, sí, muy valioso. Sí, aparte lo que me parecía importante agregar es que como tenemos participantes de muchos lugares y de muchos países, a veces hay cuestiones propias de cada región o de cada lugar que hacen pensar cuestiones distintas en función a lo social y a lo histórico que cada lugar trae. Y bueno, el trabajo nuestro también está imbrincado
en cuestiones que tienen que ver con la realidad que cada uno vive. Entonces nos enriquecemos mucho también aprendiendo de otras cuestiones que quizás en nuestro ámbito no aparecen tanto y en otros países o en otras regiones aparecen en una forma diferente, distinta, que en realidad nos hace pensar cosas que hasta ese momento quizás no habíamos pensado también. Sí, sí, es cierto eso, porque hay distintas especificidades además también dentro de cada país. Ricardo, ¿en qué momento, en qué país era que los niños dibujaban a los varones con los revólveres? Venezuela, Bueno, pero ya de hace mucho, ¿no? no de ahora, o sea que... Desde antes ya de Chávez incluso, ya lo dibujaban así. Entonces, bueno, de pronto uno dice, acá los niños, por lo menos en la Argentina, todavía no dibujan a los varones con revólveres, pero bueno, ¿qué características tiene esa sociedad para que aparezcan los hombres, bueno, caracterizados de esa manera? ¿Qué singularidad tiene en un país la violencia? O cuando uno, por ejemplo, tiene que estar muy atento además, tiene que estar muy atento a los que trabajamos con distintos países, por ejemplo, cuando alguien dice, porque no puedo salir a la calle a caminar, bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires y en general en Argentina se puede salir a caminar en la calle, pero hay países con los cuales trabajamos en los cuales no se puede salir a caminar en la calle. Y eso también marca la especificidad, porque uno no puede decir, bueno, pero ¿qué familia es fóbica? No, no es una familia fóbica. En todo caso, están cuidando de que su familia siga viva, por ejemplo. Sí. A ver si tenemos alguna. Sí, pues Graciela Manrique también quería comentar algo, así que le doy paso a Graciela Manrique, ¿sí? ¡Ay, qué bueno! Buenas noches, Graciela. Sí, lo que yo quería decir es que me parece importantísimo insistir en la cuestión de los foros, porque los foros permiten que cada corte nos haga pensar a nosotros cosas diferentes y entonces eso hace que sean productivos, no solo para los cursantes, sino para todos nosotros y eso realmente es muy importante. En cuanto a mi seminario en particular, yo creo que retoma algo de esta curiosidad de la que hablaban Marisa y Ricardo, en cuanto de construir algunas cuestiones que tienen que ver con las problemáticas alimentarias que nos permiten, una vez deconstruidas, ubicarnos de manera distinta en el diagnóstico diferencial y por lo tanto nos dan nuevas herramientas para la clínica. En realidad sí, además, bueno, Graciela piensa este tema de una forma novedosa, minuciosa, no cae en lo fácil de problemáticas alimentarias simplemente, sino bueno, ella toma todo el tema de la incorporación. Es un tema de investigación de Graciela viene llevando hace bastante tiempo y bueno, realmente yo he seguido bastante de cerca todas las investigaciones de Graciela y realmente me resultan sumamente interesantes. Sí, además tiene allí otro aspecto que no es menor, porque, bueno, está también cierto riesgo de quedar muy abrochados a la idea de psicoanalistas de niños,
o a lo sumo de niños y de adolescentes, ¿no? Un poco por un poco el hecho de que también de psicoanalistas que trabajen con niños hace que se note más al que sí trabaja con ellos y más si tiene producción teórica propia, ¿no? Y se mete con las especificidades del trabajo con el niño, con el adolescente. Pero eso lleva a olvidar que estos psicoanalistas, nosotros incluidos, también trabajamos con los pacientes adultos y mucho, además de trabajar con las familias de los niños o adolescentes en cuestión. Entonces, un seminario como este, las problemáticas alimentarias, digamos, atraviesan distintas edades, se forman en distintos momentos, bueno, y no quedan encasilladas en una edad determinada. Lo mismo, en este mismo sentido, también uno de mis seminarios, el de la diversidad reprimida, apunta a lo que convencionalmente sería la psicopatología del adulto, pero precisamente apuntando a disolver esa supuesta unidad que sería un paciente adulto, supuestamente una unidad homogénea que duraría varias décadas, y marcando diversas inflexiones de distintas problemáticas según distintas décadas de la vida, digamos. Una versión de psicopatología más existencial, así, pero que entre otras cosas creo que también es importante que poco a poco nosotros vayamos produciendo seminarios que se desmarquen de la especificidad, de quedar nosotros encerrados en psicoanalistas de niños como si fuera una especialidad médica, lo que no lo es. Sí, pero además todos nosotros trabajamos con pacientes de todas las edades. Y además muchas veces una idea que uno se le ocurre, uno está trabajando con un niño, pero la idea que a uno se le ocurre al respecto está cruzada con materiales de un paciente adulto que uno asocia de pronto con ese niño, con materiales, entonces está entre el adulto y el niño, o entre el adolescente y el niño, o entre el adolescente y el adulto. No es que uno no trabaja poniendo casilleros, y de pronto una sesión con un adulto le puede hacer acordar a uno determinado material de un paciente muy pequeño. Sí, o por ejemplo... Y a la inversa. Claro, a mí ese ir y venir con pacientes adultos, niños, adolescentes, de pronto me permitió procesar de una manera digamos, más finita, por ejemplo, todo el tema del autismo, de la depresión, de la psicosis, porque en pacientes con autismo restituidos o con psicosis restituidas yo pude pesquisar mejor cuestiones de que con niños muy afectados a veces es muy difícil de procesar por las dificultades que tienen en sus lenguajes o en la falta de lenguaje, es mucho más difícil la comunicación. Me gustaría igualmente ver si tenemos más preguntas o más comentarios del equipo. Sí, algo más algo más en este sentido de cruzar, ¿no? Si alguien dijera, no quiero trabajar con niños en absoluto en mi vida, ni siquiera con adolescentes, quiero dedicarme a pacientes adultos, cosa a la cual tendría perfecto derecho, sería perfectamente legítimo, yo no lo aconsejaría, pero es legítimo, y alguien tiene derecho a eso, yo le diría, bueno, si solo quiere trabajar con adultos, nuestra página le puede ser muy útil. Los seminarios online que hay ahí dedicados, por ejemplo, mucho a niños y a niños pequeños, eso no está destinado solo al que trabaja con niños, sino si alguien no quisiera jamás ver a un niño en el consultorio, no obstante, seminarios como el de herramientas de Marisa o el de psicosis y autismo, o como el mío de jugar, etcétera, etcétera,
o incluso la Graciela de Problemáticas Alimentarias, le vendría perfectamente bien. A ver. Perfecto. Estaría perfectamente indicado. María Jesús Belomo pregunta, quisiera preguntar si la bibliografía de los seminarios será facilitada por ustedes o debemos conseguirlas nosotros. Bueno, la pregunta por la bibliografía es una pregunta que nunca puede faltar. Cuando uno inaugura una clase, cuando uno inaugura un seminario, etcétera, etcétera, la bibliografía que está agotada, o la bibliografía que son capítulos, o aquella bibliografía que está en otro idioma y la hemos traducido, la vamos a enviar con todos ustedes, los que están cursando los seminarios, y de pronto en cada seminario va a haber un par de libros que los vamos a seguir a lo largo del seminario, y que, bueno, esa es bibliografía que está disponible en las librerías o en las bibliotecas. Nuestros propios libros han sido donados a muchas universidades y están disponibles. Y bueno, también los artículos nuestros están disponibles en los links que marcan la página. Tener una biblioteca es algo muy bueno. A veces hay que hacerla de a poquito, pero es algo muy bueno. Nunca se tiene una biblioteca de fotocopias. De cualquier manera, hay textos que no se consiguen o que están agotados, y que, bueno, nosotros los hemos pasado a formato Word para que ustedes lo tengan o a PDF. Perfecto. Mariana Faró dice: un gusto escucharlos, mi nombre es Mariana, tengo poco tiempo recibida, comparto lo de la burocracia universitaria y la especie de desesperación por parte de todos nosotros por subir escalones en títulos sin detenernos a pensar. Lo que yo busco en esta instancia es justamente lo que estuvieron planteando, romper con los esquemas rígidos que permite ejercer una práctica que se basa en la experiencia, con el sufrimiento desde una postura pensante, creativa y profesional. Y dice que en ese sentido recomendarían en seminarios sobre herramientas básicas o el de formación básica no tradicional. Hablando de lo que ella comentaba antes, sobre la parte de la formación, como decía Ricardo, más libre, ¿sí?, o menos rígida, y ella preguntaba, en base a eso, cuál de los dos, siendo recién recibida, cuál de los dos seminarios haría. ¿Herramientas o formación? Ambos, diría yo, sí, son muy buenos. Yo diría que son muy buenos puntos de partida, solos o paralelos, o en conjunto. De paso, una cuestión más sobre la bibliografía. Ahí también me parece importante un gesto de liberación, ¿no? La cuestión de la bibliografía viene tomada en una jerarquía vertical donde el profesor da la bibliografía, se supone que con esa bibliografía tiene que bastar el alumno o el estudiante, el colega que ha logrado aprender esa bibliografía, pero en una recepción pasiva, ¿no? Tomando una idea de Derrida, la noción de bibliografía hay que diseminarla. La bibliografía también la puede proponer de pronto alguien que está haciendo un curso. Incorporar o proponer un curso, un texto dado, o no lo comparte, pero él incorpora un texto que le viene muy bien y que al profesor no se le ha ocurrido poner. Bueno, la bibliografía no es propiedad de un grupo político que indicaría qué es lo que hay que leer, porque eso inmediatamente tiene inconscientemente un efecto de censura sobre la bibliografía. Lo demás no habría por qué leerlo, o estaría excluido de leerlo. Y una cosa muy importante en la cuestión esta es que alguien pueda leer por su cuenta. Y no solo, está muy bien leer, de pronto hacer caso si
profesor le dice este texto es importante, bueno, está bien. Pero además el leer por su cuenta es insustituible, porque fertiliza cambia toda la actitud. Nada peor que ese colega o estudiante que obediente, que lee El capítulo. lo que le dijeron, eso sí, siempre el mínimo posible de lo que le dijeron. Digamos, lo que hace falta para aprobar un parcial o un examen, porque eso es para el otro, no para él, es para el título que pone el otro, no para él, no le hace bien. Este uso de la bibliografía sí es malsano y nos interesa renovarlo también. Y claro, una de las cosas que además marco siempre, contestándote también a tu pregunta, es que nuestros seminarios son seminarios de autor. O sea que en sí ya las clases son o forman parte de la bibliografía, porque estamos pensando y pensando cosas nuevas. O sea que lo que ustedes están trabajando en los seminarios van a formar parte de nuevos libros. Esa es nuestra idea. Entonces, ustedes están recibiendo la primera versión y eso ya es en sí bibliografía a tener en cuenta y bueno, no es una bibliografía liviana, lleva bastante tiempo. Nuestros colegas cursantes nos decían que les llevaba bastante tiempo quedarse con las clases, retrabajarlas, pensarlas, contestar los foros. Y sí, también ocurre esto que decía Ricardo, de que hay colegas que nos han sorprendido muy bien, trayéndonos otros autores, por ejemplo, que incluso algunos de ellos desconocidos para nosotros y que enriquecieron el trabajo de los seminarios. No es algo solamente vertical. Tenemos una pregunta de Melina Mancilla que dice: hola a todos, a mí me interesa realizar el seminario de herramientas para la clínica de la infancia, niñez y adolescencia. ¿Cómo estaría enfocado además de la teoría? ¿Me serviría para llevarlo a la práctica? Me refiero a que no solo es teoría. Sería mi primer seminario con esta modalidad. Por eso ella lo pregunta. Terminé de entender bien la pregunta, ¿sí? No. ¿Lo podés leer de nuevo, Santiago? Sí, claro que sí. Hola a todos, a mí me interesaría realizar el seminario de herramientas para la clínica de infancia, en infancia, niñez y adolescencia. ¿Cómo estaría enfocado además de la teoría? ¿Me serviría para llevarlo a mi práctica? Me refiero a que no solo es teoría, porque sería su primer seminario. Sí. Digamos, todos los seminarios son seminarios de articulación teórico-clínica, pero el de herramientas justamente lleva ese nombre porque es esa cajita que vamos a llevar a la escuela, que vamos a llevar al hospital, que vamos a llevar a distintos lugares de la clínica para poder trabajar, incluso dentro del peritaje, para los distintos campos de acción. Pero además todos los seminarios tienen esa característica, es decir, están trabajados permanentemente desde la clínica. Okay. Y bueno, y herramientas da criterios de lectura de las producciones de los niños y que también nos van a servir en la clínica de los adultos. O sea, cómo sueñan, cómo se analiza un sueño, cómo se analiza un dibujo, cómo se analiza un juego, una secuencia lúdica. Y sí, es eminentemente, digamos, clínico. Sí, al respecto se podría agregar lo siguiente también, que de paso que nuestra formación, justamente en la medida en que venimos del psicoanálisis, pone en cuestión alguna dicotomía supuesta entre teoría y práctica, entre teoría y clínica en particular, ¿no? Suele haber dos posiciones al respecto que no son útiles, que pueden ser callejones sin salida. Una consiste en una idealización de la clínica y una especie de posición supuestamente antiintelectualista que protestaría en cuanto hay un concepto demasiado abstracto, esperando de la clínica
ciertas revelaciones un poco místicas, digamos, ¿no? El error es profundo porque la clínica no existe sin una interpretación mala o buena del que se acerca a un fenómeno clínico. No hay un hecho clínico puro que yo pudiera observar, registrar, levantar y en base a eso a formar un concepto. Porque para localizar algo como hecho clínico ya necesito de cierta actividad interpretativa que media siempre entre el fenómeno clínico y yo. Así que la clínica sola no revela nada, conduce solo a un empirismo muy, muy básico. La otra es la posición más clásicamente académica, que nos recordaba lo que decía la colega Mariana sobre la burocracia universitaria, que es la teoría que se aplica a la clínica. Ahí la clínica está pensada como aplicación de una teoría. Leí la teoría de fulano de tal y la aplico para la clínica. Este es otro mal uso, que así la clínica se vuelve un lugar donde nada se puede descubrir ni producir. Basta con aplicarle algo pensado en otra parte, como si la teoría se hubiera pensado en otra parte, en un escritorio, y luego se llevara al consultorio, lo que es un error, porque donde uno tiene que pensar, uno piensa en el consultorio, después sigue pensando, pero si no pensó nada en el consultorio, bueno, mejor revisar lo que uno está haciendo. Hay algo que sí quedó en el tintero, que cuando habéis respondido la pregunta de Mariana Faro, no habéis terminado de responder, o sí, Ricardo ha dicho que recomendaba a los dos, pero ella preguntaba, Sí. lo que busca ella en esa instancia es justamente lo que estuvieron planteando, romper con los esquemas rígidos que me permitan ejercer una práctica que se basa en la experiencia, con el sufrimiento desde una postura pensante, creativa y demás. Entonces, lo que ella pregunta, ¿cuál de los dos seminarios recomendarías? Porque ella se quiere definir por uno de los dos. ¿Herramientas básicas o formación básica no tradicional? Yo te diría lo siguiente, como dijo Ricardo, es indecidible, pero si quieres, nos mandas un mail e intercambiamos ideas que quizás en este espacio sean un poquito más acotadas. Por ejemplo, yo no sé en relación a tus inquietudes o las inquietudes de otra gente, qué sería lo más apropiado sugerir, y por ahí de pronto en un intercambio de mail o por Skype podríamos aclararte más cosas. Dirigite al mail de los doctores Rodulfo y allí intercambiamos más, porque depende de las expectativas que vos tengas, o a cualquiera, estoy invitando a Mariana, pero a cualquiera de los presentes a este encuentro. El mail es una forma de comunicarse directamente, nosotros contestamos muy rápidamente los mails, y Georgina está muy al tanto de los mails que nos llegan y contestamos rápidamente. Porque desde el punto de vista teórico, tanto uno como otro son igualmente pertinentes, comenzar por uno o por el otro. Es una cuestión de contexto, de coyuntura, que alguien elija uno u otro, ¿no? No sería posible fundamental que uno es más, está antes que el otro en cuanto a una secuencia de Por eso hay que verlo cómo se contextualiza. Claro. Porque si alguien me dice, por ejemplo, me acaban de designar para trabajar en un hospital, en el departamento de niños, yo diría, bueno, ya pongamos en primer término herramientas. Si alguien me dijese, hoy tengo que ir a hacer acompañamiento terapéutico con un niño con una discapacidad, ¿qué tipo de discapacidad? A ver si es autismo. Bueno, digo, depende mucho del contexto, por eso no duden en comunicarse con nosotros, porque además nos encanta el intercambio con la gente y creo que nos viene bien a todos. Cuenten con eso, en todo momento del seminario, o aunque no estén cursando, nos llegan consultas de todo el país o de distintos países buscando orientaciones en distintas direcciones, y
bueno, con gusto se las damos, se las brindamos. Perfecto. Sandra Altolaguirre quería preguntarles sobre más información específica del seminario Al Borde del Borde. ¿Del seminario? Al Borde del Borde. Ah, Al Borde del Borde es el cual os hablaba antes de patología grave. Y yo le puse ese nombre, me encanta ese nombre, Al Borde del Borde, en el sentido no del clásico borderline de psicoanálisis, sino que el seminario se mueve en esos límites tan poco precisos o contorneados en relación a lo que tiene que ver con un duelo, con una situación de trauma, si esto puede conducir o no a una depresión, si lo puede llevar a, bueno, como se decía antes, en el psicoanálisis, a una sublimación exitosa o, como diría Cyrulnik, a, digamos, sobrepasar o sobreponerse a todo eso, o si lo puede llevar directamente a una problemática autista o psicótica. No me acordaba recién del término resiliencia, por eso no lo incluí. Es un término que usa mucho y desarrolla mucho en sus libros. Entonces, bueno, en esas cosas finitas que uno tiene que detectar, a veces en momentos muy tempranos, por ejemplo, yo digo siempre, uno está trabajando en esos bordes. Bueno, ni hablar, por ejemplo, trabajar en situaciones traumáticas en momentos bueno, como estos que están ocurriendo no solamente últimamente, ¿no? Guerras, ataques terroristas. Bueno, uno tiene que ir ahí a trabajar. Bueno, en la Argentina, en otros lugares, ¿no? En el CITE, etcétera. Entonces, uno está trabajando, yo digo, estamos trabajando en trinchera, es un psicoanálisis de trinchera, no estamos acoltronados en los consultorios analizando candidatos. Creo que los seminarios también en Rodulfos quieren habilitarnos a eso, o sea, en la Academia Perfecta tengo, digamos, una vocación abierta a lo social, y queremos que el psicoanálisis llegue a distintos estamentos sociales, y bueno, por eso seguimos trabajando en la universidad, seguimos trabajando en hospitales, y bueno, eso es lo que queremos transmitirles. No sé si tendrán alguna pregunta o si los de Europa ya deben estar totalmente dormidos, pero los de por acá estamos ya con hambre. Bueno, Florencia Claudia Santagati dice, es un placer verlos y escucharlos. Quisiera saber a qué patologías, además de la depresión, se refiere con el seminario Patologías Tempranas. Y también me gustaría saber si los seminarios otorgan puntuaje, ya que soy docente. Muchas gracias. En realidad, dentro del seminario de Al Borde, yo me meto también bastante con todo el tema del trauma. Por un lado, el trauma en las discapacidades y por otro lado, el trauma en cuanto al abuso sexual, a lo que viene de traumático del otro o del medio. Eso es una patología que enfoco muy detenidamente. Y bueno, abarco también una y otra vez el tema del diagnóstico y del diagnóstico diferencial. Con respecto, lo otro que
que preguntabas era acerca, según la segunda parte de la pregunta. Preguntaba era del seminario de patologías y luego si otorgamos puntaje. No quisiéramos anticipar un convenio que estamos empezando a gestionar con otra institución en una provincia, y esperamos que cuando los seminarios se inauguren empecemos a, por lo menos en algunas provincias argentinas, empecemos a instaurarlo dentro del Ministerio de Educación. Esto es algo que lleva tiempo, que, bueno, estamos trabajando en eso. De cualquier manera, mucha gente que ha hecho los seminarios luego se acerca a otros espacios de formación en las que, bueno, estos seminarios son acreditados. La gente que ha hecho también los seminarios, no solamente en nuestro país, sino en otros países, han sido reconocidos los mismos por certificación nuestra en los distintos colegios de psicólogos. Entonces, bueno, estamos en eso. Perfecto. Bueno, Graciela hace un comentario que decía que todos los seminarios tienen esa modalidad y todos también están pensados a partir de trabajos de subjetivación. Y es por eso que, como decía Ricardo, no están confinados a un determinado momento en la vida. ¿Mm? Mariana Faró les agradece. Florencia, este ya lo leímos, el de Florencia Claudia Santagati. Dice nuevamente, ahora decía claro, de patología grave, no sé a qué se refería. Y Susana Lado quería remarcar algo más sobre los foros, que anuda también el tema de la práctica clínica como de la teoría. Hay que destacar que en la participación de los foros frecuentemente los participantes toman materiales de su propia clínica debido a que la lectura del seminario siempre contribuye a volver a pensar sobre nuestro trabajo y también enriquece al equipo. Así es, así es. Los últimos foros de este año realmente, a mí en particular y a muchos del equipo, bueno, nos resultaron muy emocionantes realmente, ¿no? Es decir, Se fue subiendo el nivel en los foros. Ah, sí, excelente. Permite una cierta evaluación bueno, de que la gente, bueno, les son útiles los seminarios, además de otras cosas que hagan por fuera, claro. Perfecto. Bueno, Melina Mancilla les agradece, dice que es muy clarita la respuesta que les habéis dado. María Belén Riquelme pregunta, hola, buenas noches, yo quisiera saber cómo es el trabajo final, ya que aún no he podido tener acercamiento a la clínica como tal. ¿Se expone algún caso? Hay una posibilidad que es más monográfica. En general, Por ejemplo, hacer un trabajo más monográfico sobre un concepto dado en un seminario, si no hay material clínico disponible, una posibilidad es un buen trabajo. Un trabajo dentro de lo breve, monográfico, que rastree, por ejemplo, ese concepto en distintos autores, lo pueda comparar, lo pueda articular. Ese tipo de trabajo monográfico metodológicamente es útil y es importante saberlo hacer, tenga uno o no pacientes. Sí, además se puede tomar, por ejemplo, algunos de los materiales del seminario desarrollados, o también, por ejemplo, como todos los colegas, a todos aquellos que deseen, y los foros también, de pronto traen fragmentos de materiales para articularlos y demás, los foros mismos van a lograr un trabajo final. O sea, si uno guarda todos los foros y dice, yo en los foros participé de tal forma y cuenta de tales preguntas, contesté de tal manera, etcétera, etcétera, solamente ya con eso tienen el bagaje para el trabajo final, porque realmente las participaciones, bueno, son
en muchos casos realmente son muy amplias, dan mucha cuenta de la conceptualización, también de la clínica. Así que Perfecto. Bueno, yo quería contarles que estamos solucionando los temas que teníamos de problemas en la web para que ustedes, si querían acceder a hoy, ahora pudieran hacerlo. Pero bueno, en teoría aquí en España está funcionando correctamente, pero parece que todavía en Argentina no replicó temas que hemos hecho y por eso va a tardar un par de horas en llegar. Aquí le estamos pegando por medio del chat a todos ustedes donde pueden comunicarse con nosotros, que es en el email de doctoresrodulfo@gmail.com para cualquier duda que tengan. Yo calculo que en el transcurso de las horas va a estar la web funcionando de forma correcta para Argentina y podéis ver, bueno, todos los seminarios con los que contamos, nuestros sistemas de becas, que en muchos casos lo conocéis y en otros no. Cualquier pregunta, además, podéis utilizar tanto Facebook como también la página de contacto de la web, como otros formularios de contacto que también hay en la web para contactar con nosotros y exponernos sus preguntas, vuestro caso, o si necesitáis que los guiemos acerca de qué seminario realizar y demás. Entonces les pedimos que se pongan en contacto con nosotros. Para los que hoy no hayan podido venir, si alguno es amigo vuestro o tal, esto lo estamos grabando. Lamento los problemas técnicos que hemos tenido a nivel imagen y sonido. Lamentablemente son los gajes del directo y los webinars es algo que cuando uno combina varios continentes es un poquito difícil de prever, porque si no lo hubiéramos hecho solo en formato voz y creíamos que la imagen también era importante. Acá, Santiago, yo no sé si en España se vio también como acá, pero acá en todo momento se pudo seguir muy bien, e incluso las participaciones del equipo docente también se escucharon perfecto, o sea que me parece que desde acá sonó muy bien, no sé cómo se habrá escuchado desde España o de otros países, pero acá en la Argentina, o por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires, se escuchó muy bien todo. Bueno, y a modo de despedida yo diría que, bueno, brindaría porque sostengamos entre todos el placer de pensar, ¿no? Que es un heredero del placer de jugar, y que a eso nos dediquemos. Bueno, nos despedimos. Vamos a poner fin, sí, al webinar del día de hoy. No tenemos más preguntas. Sí, hay una que queda, perdón. Bueno, me alegro mucho, María Jesús. María Jesús Belomo dice que ella es de Argentina y solo al comienzo hubo tales inconvenientes. Luego se escuchó perfecto. Muchas gracias. Bueno, me quedo tranquilo porque aquí en España en algunos momentos yo los veía cuadritos y entonces me temía que ustedes también lo vieran así. Pero ahora me quedo tranquilo y te agradezco, María Jesús, por comentárnoslo. Creo que no queda nadie con preguntas, así que vamos a dar fin a esta sesión de este webinar. Nuevamente decir que lo vamos a tener en formato vídeo y que en un par de días le enviaremos un mail por si lo queréis volver a ver o si queda alguien que no lo haya visto, evidentemente, y que pueda verlo por medio de vídeo. También lo publicaremos en el canal de YouTube, donde tenemos todos los vídeos con las píldoras de Marisa sobre distintas temáticas. Y nada, creo que por hoy los dejamos. Que tengan muy buena noche. Saludos a todos. Bueno, adiós. Adiós. Adiós, un cariño. Adiós. Gracias, Santi. Gracias, Santiago. Gracias a todos ustedes.